Un cangrejo de río no es en principio un objeto político, pero en China sí. La palabra que lo nombra en mandarín suena casi igual que otra, armonía. Y armonía era el término que las autoridades usaban para describir el proceso de eliminar contenidos en Internet. Borrar una página, bloquear una cuenta, armonizarla. Ai Weiwei lo sabía. Por eso, cuando le informaron que su estudio en Shanghái sería demolido, organizó una fiesta. Invitó a sus seguidores por Twitter. Les pidió que fueran a comer cangrejos. 10.000 cangrejos en el edificio que estaba a punto de desaparecer. 800 personas se presentaron, comieron y cantaron. Subieron fotos en tiempo real. Ai Weiwei no pudo asistir. Las autoridades lo pusieron bajo arresto domiciliario ese fin de semana. El 11 de enero de 2011, el estudio fue demolido en un día. Lo había construido él mismo. Las mismas autoridades que ahora lo derribaban, lo habían invitado a construirlo 3 años antes. Querían su nombre para darle perfil cultural al distrito de Yading. Él diseñó el edificio, reunió a su equipo, tardó más de un año en terminarlo. Pero cuando estuvo listo, lo declararon ilegal. Ai Weiwei convirtió los cangrejos en obra. 3.200 réplicas en porcelana, fabricadas a mano, expuestas en galerías de New York y Londres. Hershey, el mismo título que la fiesta, el mismo juego de palabras. Lo que iba a ser demolido se volvió una pieza de museo. Y esa transformación no es un accidente en la trayectoria de Ai Weiwei, es el método. Desde muy joven entendió que el material más disponible es siempre lo que está ocurriendo. Que la distancia entre la vida y el arte puede ser, si uno lo decide, ninguna. Su padre, el poeta Ai Xing, también trabajó con lo que tenía. También puso el cuerpo. Y también pagó el precio de no separar lo que pensaba de lo que decía. Hay cosas que no se heredan por decisión. Simplemente están ahí, formando el suelo sobre el que uno aprende a caminar. Ai Weiwei tenía 9 o 10 años cuando ayudó a su padre a quemar sus libros. Y no fue un acto de rebeldía, fue de precaución. Los guardias rojos podían aparecer en cualquier momento, y tener esos libros en casa era un riesgo. Así que padre e hijo los fueron echando al fuego, uno por uno. Poemas, crítica, arte. Ai Weiwei recuerda ese momento como el primero en el que entendió algo sobre el mundo en el que vivía. Ai Xing era uno de los poetas más reconocidos de China. Había pasado años en prisión bajo el gobierno nacionalista por sus simpatías de izquierda. Cuando el Partido Comunista llegó al poder en 1949, parecía que lo peor había quedado atrás. Pero no fue así. En 1957, durante la campaña contra los intelectuales, fue clasificado como derechista. Tenía 47 años y un hijo de meses. La familia fue enviada primero a un campo de trabajo en Heilongjiang, en el noreste. Después, más al interior, a Shijiazhuo, en Xinjiang. Vivieron durante años en un hoyo excavado en la tierra, cubierto con ramas y barro, para protegerse de las temperaturas extremas del desierto. Ai Xing limpiaba letrinas comunales. Tenía prohibido escribir. 16 años en el exilio. Ai Weiwei creció ahí. Lo que ese tiempo le dejó no fue, según él mismo ha dicho, una ideología clara ni un programa. Fue una comprensión temprana e irreversible de que el poder puede tomar cualquier cosa. Tu casa, tu voz, el trabajo de una vida. Y que puede hacerlo sin dar ninguna explicación. Su madre eligió quedarse con su padre cuando muchas familias optaron por separarse para protegerse. Ai Weiwei lo entendió tarde, dice, pero lo entendió al final. Ese gesto fue el que mantuvo unida su infancia. Mao murió en 1976 y la familia pudo volver a Beijing. Ai Xing fue rehabilitado. Sus libros volvieron a circular. Nadie explicó por qué había sido necesario quemarlos. Ai Weiwei tenía 19 años y ya sabía, con una precisión que pocos adquieren tan jóvenes, lo que cuesta decir lo que se piensa.
Ai Weiwei llegó a Nueva York en 1981 con poco dinero y sin un plan claro. Estudió un tiempo en la Parsons School of Design y luego dejó de estudiar. Hacía retratos en la calle para pagar el alquiler. Vivía en el East Village, en un apartamento pequeño donde colgó en un momento dado el retrato de Mao que Andy Warhol había pintado en los 70. Nadie le pidió que explicara este gesto. Durante 12 años Nueva York fue su escuela, pero no en un sentido formal, en otro, en el de absorber un lenguaje mirando con atención. Duchamp y sus objetos encontrados, Warhol y la serialización de imágenes, Jasper Johns y la pregunta sobre lo que un objeto significa cuando cambia de contexto. Ai Weiwei no copió a ninguno de ellos. Los usó como herramientas para pensar. Tomó más de 10.000 fotografías durante esos años, sin criterio estético deliberado, según dijo después, sin buscar una composición perfecta, solamente registrando lo que había. Peleas en el parque Tompkins Square, artistas chinos que pasaban por la ciudad y a quienes él fotografiaba antes de que nadie supiera quiénes eran. Esa obsesión por el registro viene de ahí, de esos años en los que aprendió que documentar es también una forma de hacer. Se hizo amigo de Allen Ginsberg. Conoció el trabajo de Joseph Beuys sobre la escultura social, la idea de que el arte puede operar directamente sobre la realidad. Todo eso entró y se mezcló con lo que ya traía. La experiencia del exilio, los libros quemados, la certeza de que el arte y la vida no son territorios separados. En 1993 supo que su padre estaba enfermo. Hizo las maletas y volvió a China. Las 10.000 fotografías quedaron guardadas en cajas y durante años nadie las vio. Cuando finalmente se expusieron en 2009, resultaron ser también un documento de época. Nueva York en los 80, vista por alguien que llegó desde muy lejos y que miraba con los ojos de quien no da nada por sentado. Eso es lo que 12 años en una ciudad pueden producir cuando uno sabe prestar atención. Cuando Ai Weiwei volvió a China en 1993, lo que encontró no era el país que había dejado. 12 años habían pasado. La economía se había abierto. Las ciudades crecían a una velocidad que no tenía precedentes. Y el arte contemporáneo chino existía, pero apenas, en márgenes pequeños y precarios. Uno de sus primeros gestos fue tomar una urna de la dinastía Han, de 2000 años de antigüedad, y pintarle el logo de Coca-Cola encima. No era vandalismo, era una pregunta sobre el valor, sobre lo que una cultura decide preservar y lo que decide reemplazar, sobre lo que ocurre cuando dos sistemas de significado colisionan en el mismo objeto. Su padre murió en 1996, y después de eso, Ai Weiwei estuvo varios años sin exponer obra, pero no sin trabajar. En 1999 se instaló en Kaohsiung, en las afueras del noreste de Beijing, y construyó su estudio, con sus propias manos, con materiales sencillos, con la lógica de quien diseña para habitar y no para impresionar. Y lo llamaría años después el primer lugar que sintió como su hogar. Y desde ahí la producción fue desbordante. Escultura, fotografía, arquitectura, curaduría. Y luego, cuando las plataformas digitales lo permitieron, el blog. Y después, Twitter. El blog duró hasta 2009, cuando fue bloqueado. Tenía miles de entradas. Escribía sobre política, sobre arte, sobre lo que veía en la calle. Cuando lo cerraron, migró a Twitter y siguió. No era dispersión, era método. La visibilidad constante tenía una lógica que él mismo articuló. Si todo está documentado, si todo está registrado y es público, resulta más difícil hacerlo desaparecer en silencio. Lo que no calculó del todo es que la visibilidad también es un mapa, y que ese mapa puede usarse para muchas cosas. El 12 de mayo de 2008, un terremoto sacudió la provincia de Sichuan. Murieron cerca de 70.000 personas. Entre los muertos había miles de niños. Habían estado en clase cuando los edificios cedieron. Lo que distinguió ese número del resto fue lo que pasó después. Los padres comenzaron a llegar a los escombros. Encontraban mochilas, cuadernos, zapatos.
y no encontraban listas. No había registros oficiales de cuántos niños habían muerto ni quiénes eran. Ai Weiwei fue a Sichuan. Vio los escombros. Habló con los padres. Una madre le dijo que lo único que quería era que su hija fuera recordada, que había vivido feliz 7 años en este mundo. Cuando volvió a Beijing, organizó una investigación ciudadana. Voluntarios recorrieron 153 escuelas en 14 condados. Tocaron puertas, hablaron con familias, recopilaron nombres, fechas de nacimiento, escuelas, grados. Al cabo de meses, tenían más de 5.000 nombres verificados. Los publicó en su blog, pero las autoridades cerraron el blog. Entonces, con esos nombres construyó obra. En la fachada del Haus der Kunst de Múnich, dispuso 9.000 mochilas escolares de colores, formando una frase en mandarín. Ella vivió feliz 7 años en este mundo. Las palabras de aquella madre, escritas con los objetos que los niños ya no necesitaban. En agosto de 2009, viajó a Chengdu para testificar en el juicio de Tan Zuren, otro investigador del desastre. La policía entró a su habitación de hotel y lo golpearon en la cabeza. Semanas después, en Múnich, los médicos le diagnosticaron una hemorragia cerebral y lo operaron de urgencia. El año siguiente, el blog fue bloqueado definitivamente. Y eso también quedó registrado. Ai Weiwei nunca entró al Estadio Nacional de Beijing después de que fue terminado. Lo había diseñado junto a la firma suiza Herzog y de Meuron. 5 años de trabajo. Un edificio que se convirtió en uno de los más fotografiados del mundo. La noche de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2008, lo vio en una pantalla de televisión, desde su casa. No era un gesto calculado. O no solo eso. El proyecto había comenzado con una idea clara. Ai Weiwei escribió después que el estadio fue concebido como un símbolo de apertura y de libertad. Que su forma, esa red de vigas de acero entrelazadas que le valió el apodo de El Nido, correspondía con las formas políticas que él esperaba ver emerger. Que había aceptado porque creía que el proyecto y los juegos podían significar algo genuino. Antes de que abriera el estadio, ya había cambiado de opinión. Lo que vio en los meses previos a los juegos fue otra cosa. Vendedores ambulantes desplazados, barrios completos tapados con enormes carteles decorativos, obreros migrantes que habían construido las instalaciones olímpicas expulsados de la ciudad antes de la inauguración, y una investigación propia, en Sichuan, que lo había llevado a documentar la muerte de miles de niños bajo escuelas mal construidas. El estadio seguía siendo el mismo edificio. El contexto lo había convertido en otro. Años después, en una entrevista, usó una expresión que se repitió mucho. Sonrisa falsa. Eso era para él lo que habían sido los juegos. Una imagen construida para ser vista desde afuera. No renunció públicamente al proyecto. No pidió que retiraran su nombre. Pero dejó de aparecer en las fotografías. Dejó de hablar del estadio como algo suyo. Esa distancia también es una posición. Más incómoda quizás que un rechazo explícito, porque implica reconocer que uno estuvo adentro y que adentro no era lo que parecía desde afuera. Ai Weiwei tomó una decisión cuando entró a la celda. Decidió memorizar todo: las dimensiones del cuarto, la posición de las cámaras, los turnos de los guardias, el número de pasos de una pared a otra. Si podía registrarlo todo, si podía convertir la celda en un archivo mental, entonces seguiría siendo él. Después de 20 días, la mente quedó en blanco. No había información nueva. No había conversaciones. Los guardias tenían instrucciones expresas de no hablar con él. Miraban al frente, con una expresión que Ai Weiwei describió después como la de alguien que mira una pared vacía. Jóvenes, limpios, sin ninguna expresión, como si él no estuviera ahí. Fue interrogado 50 veces en 81 días. Las preguntas giraban sobre sus finanzas, su empresa, sus colaboradores. Los interrogadores sabían cosas que él nunca había mencionado. Sabían dónde había estado y con quién, qué había dicho en conversaciones privadas. En algún momento, uno de ellos le dijo sin rodeos:
Si el Estado dice que tienes un problema fiscal, tienes un problema fiscal. Mientras él estaba detenido, su equipo tuiteaba en tiempo real desde el estudio. Artistas en todo el mundo instalaron sillas frente a embajadas chinas. Se recaudaron fondos. Hubo exposiciones en solidaridad. El mundo sabía que había desaparecido. Pero él no sabía nada de eso. Cuando salió en junio del 2011, le confiscaron el pasaporte. No podía salir de Beijing. No podía salir de China. Los cargos de evasión fiscal llegaron con una multa millonaria. Y sus seguidores recaudaron el dinero en días, enviando donaciones a través de la puerta del estudio. 2 años después, en Venecia presentó Sacred, 6 cajas de metal oxidado con dioramas a escala real de escenas de su celda. Para ver el interior, había que asomarse por un hueco pequeño, como si uno fuera el guardia mirando al detenido. Lo que no pudo memorizar en la celda, lo reconstruyó después con sus manos. 100 millones de semillas de girasol cubren el suelo de la sala de las turbinas de la Tate Modern. Cada una fue fabricada a mano en porcelana. Cada una fue pintada individualmente por artesanos de Jingdezhen, la ciudad que durante siglos produjo la porcelana imperial china. 1.600 artesanos, 2 años y medio de trabajo, 150 toneladas en total. Desde lejos, el suelo parece gris y uniforme. Desde cerca, cada semilla es distinta. La instalación se inauguró en octubre del 2010, mientras Ai Weiwei estaba bajo vigilancia en Beijing. El público podía caminar sobre las semillas, tumbarse, tocarlas. Una semana después, la Tate prohibió el contacto. El polvo de porcelana representaba un riesgo para la salud. Lo que se había concebido como una obra participativa se volvió intocable. Esa inversión no estaba planeada, pero dice algo sobre cómo funciona la obra de Ai Weiwei. Con frecuencia, produce efectos que nadie anticipó, incluido él. Los girasoles no eran un símbolo neutral. Durante la infancia de Ai Weiwei, la propaganda oficial representaba a Mao como el sol y al pueblo como girasoles que se orientaban hacia él. Semillas vacías de porcelana, fabricadas con técnicas imperiales de 2000 años, dispersadas en el suelo de un museo occidental. Las capas de significado se acumulan sin que ninguna cancele a la otra. Pero mientras estaba detenido en 2011, su equipo siguió trabajando. Las obras que vinieron después de la liberación cargaban la experiencia de los 81 días de una manera directa. Sacred, las 6 cajas de hierro oxidado con dioramas de su celda. Straight, 90 toneladas de varillas de acero recuperadas de las escuelas derrumbadas en Sichuan, enderezadas a mano y extendidas en el suelo de una galería. El material de la catástrofe convertido en superficie plana y silenciosa. Hay una lógica que conecta todas estas piezas, y no es la lógica del artista que comenta los hechos desde afuera. Es la del artista que usa lo que le ocurre como una materia prima, sin distancia, sin filtro decorativo. Lo que intentó silenciar lo produjo sistemáticamente más obra, no como un acto de heroísmo, como consecuencia natural de alguien que no sabe trabajar de otra manera. En su estudio de Portugal, Ai Weiwei tiene una foto como protector de pantalla del celular. Es una imagen en blanco y negro. Muestra un hoyo oscuro excavado en la tierra. Durante 5 años, ese hoyo fue su hogar. El lugar donde creció, mientras su padre cumplía el castigo que alguien había decidido que merecía. El estudio que construyó en Montemoro Novo, a 1 hora de Lisboa, es casi una réplica del que le demolieron en Shanghái. Lo levantó sobre campos abiertos, simple, funcional, sin pretensiones decorativas. Cuando le preguntaron por qué lo había reconstruido igual, no dio una respuesta simbólica. Solamente dijo que era el tipo de espacio que necesitaba para trabajar. Después de que le devolvieron el pasaporte en 2015, vivió 6 años en Berlín y luego se mudó a Cambridge para que su hijo pudiera estudiar inglés. Luego a Portugal, donde dice que la vida es extremadamente simple y que esa simplicidad le devuelve algo que el ritmo anterior le había quitado. El exilio no fue un evento único. Fue una acumulación de mudanzas, cada una con su propia lógica. Berlín por la visibilidad, Cambridge por el hijo,
Portugal, por el silencio. La pregunta que ese recorrido instala no es sentimental, es de otro orden. Un artista cuya obra dependía de la atención directa con un lugar específico, con un estado específico, con una historia específica, ¿qué hace cuando ya no está ahí? Si cambia el material o cambia el método. Ai Weiwei ha respondido a esa pregunta con trabajo. Los refugiados sirios, las crisis de migración en Europa, la pandemia, el conflicto en Gaza. Los temas cambiaron de geografía, pero no de lógica. Siempre la misma pregunta sobre el poder, el cuerpo y el registro. En diciembre de 2025 volvió a China por primera vez en una década. 3 semanas en Beijing. Su hijo de 17 años y su madre de 93 se conocieron por fin. En el aeropuerto lo interrogaron por 2 horas y luego lo dejaron pasar. No dio una interpretación de ese gesto. Dijo que lo que más había extrañado era hablar en chino, que para alguien que vive fuera de su idioma, esa es la pérdida más difícil de nombrar. Hay una pregunta que Ai Weiwei ha repetido en distintas formas a lo largo de los años, y la formula así: si el arte no tiene nada que ver con el dolor de las personas, ¿para qué sirve el arte? Y no es una pregunta retórica, es el eje sobre el que gira toda su trayectoria. Y también es la pregunta más incómoda que deja abierta, porque no tiene una respuesta limpia. Su obra no cambió lo que ocurrió en Sichuan. Los nombres que recopiló no devolvieron a los niños. Las instalaciones en museos europeos no modificaron ninguna política. Los 100 millones de semillas en la Tate no liberaron a nadie. Y sin embargo, los nombres existen. Están publicados. Hay un registro. Eso es lo que su obra propone como respuesta mínima a esa pregunta. No la transformación, sino el registro. No cambiar los hechos, sino impedir que desaparezcan. Documentar para borrar. Eso es lo que su obra propone como respuesta mínima a esa pregunta. No la transformación, sino el registro. No cambiar los hechos, sino impedir que desaparezcan. Documentar para que lo que ocurrió no pueda ser negado del todo. Es una apuesta modesta si se mira desde cierto ángulo y enorme si se mira desde otro. Porque la historia de lo que se pierde cuando no hay registro es también larga. Y su padre lo sabía. Perdió años de obra porque alguien decidió que era peligrosa. Y algunos de esos textos no volvieron. Ai Weiwei aprendió esa lección de la manera más directa posible y construyó, a lo largo de décadas, un método basado en una convicción simple: que nombrar algo es ya un acto, que poner un nombre en un blog o en una fachada de museo formada por mochilas escolares o en una instalación de hierro oxidado es ya resistir el olvido. Si eso es suficiente, eso es una pregunta que él no responde, solamente la deja flotando y cada quien tiene que resolver con los materiales que tiene. En agosto de 2025, Ai Weiwei viajó al frente de guerra en Ucrania. Fue a Kharkiv, una ciudad bajo bombardeo regular. Se reunió con soldados, con poetas, con gente que seguía viviendo ahí porque no tenía otro lugar a donde ir. Publicó fotografías en Instagram sin texto, soldados en trincheras, girasoles en los campos, fragmentos de arquitectura destruida. Antes de irse, enterró semillas de girasol en el suelo y botones. Cuando le preguntaron por qué, dijo que a veces, frente a algo muy serio, uno necesita un gesto, una manera de manejar la emoción, una ceremonia pequeña para no quedarse paralizado. Semanas después inauguró en Kiev una instalación en un pabellón soviético de 1967. 3 esferas matemáticamente precisas, envueltas en uniformes de camuflaje pintados de blanco. La forma geométrica perfecta, el color que lo oculta todo, una capa blanca encima que lo oculta de nuevo. Dijo que era un diálogo sobre la racionalidad y la irracionalidad, sobre lo que se ve y lo que se esconde. Tiene 67 años. Sigue sin pasaporte chino vigente. Sigue sin poder instalarse en China de manera permanente. Y sigue produciendo con la misma lógica de siempre. Usar lo que hay. Ir a donde ocurren las cosas.
no separar el cuerpo del trabajo. Su padre pasó 20 años en el exilio y nunca dejó de ser poeta. Ai Weiwei lo ha dicho en varias ocasiones. Eso es lo que aprendió, que la raíz no siempre está en el suelo, que a veces está en el método. Las semillas enterradas en Kharkiv no van a cambiar nada, pero están ahí, debajo de la tierra, en un lugar donde alguien decidió que valía la pena dejar algo. Y eso también es una forma de registro. Gracias.